Hola, mucho gusto, qué bueno saludarlos nuevamente. Yo soy Pamela Canel y el día de hoy vamos a hablar sobre el sometimiento de los pueblos indígenas. Antes de mencionar el tema, en este momento vamos a pensar en qué pasaría si actualmente a nosotros una persona nos dice, mira, de tu salario que apenas ganas, ejemplo, 2.000, le tienes que dar 1.000 al presidente. Claro, actualmente pagamos impuestos, pero el pago de impuestos no sea de una forma tan específica o tan visible como que una persona viniera a nosotros y nos diga, de tu salario vas a dar esto. Y claro, o sea, muchos de nosotros, obviamente, y con toda la razón del mundo, estaríamos en contra porque no hay ni un qué ni un para qué de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y en este caso, algo muy similar pasa en el sometimiento de indios. Y acá se da que dentro de la historia y dentro de esta división política y administrativa, pues vemos que esta división precisamente va a partir de las relaciones entre el poder y el espacio que se están dando, porque la organización era diferente tanto en España como en América. En las coronas de Castilla y de Aragón iban a funcionar por diferentes grupos de reinos, mientras que en el Nuevo Mundo, a falta de reinos o a falta de un sistema representativo, se realiza una organización diferente, una organización muy específica a partir de la propia estructura política prehispánica. Entonces acá la corona va a empezar a imponer de cierto modo dos sistemas. Unos de ellos van a ser las reales audiencias y los otros van a ser los obispados y las estructuras indígenas. Estas dos organizaciones entonces van a crear diversas instituciones coloniales en algún punto dentro del Nuevo Mundo, como van a ser el ayuntamiento, la encomienda, el repartimiento, los pueblos indígenas, etcétera. Y estas instituciones legalmente en este momento se encuentran pues bien establecidas y van a ser de beneficio para algunas poblaciones, pero estos beneficios se va a generar a brechas de otras poblaciones, ¿verdad? En este caso, pues sí, va a ser de beneficio para españoles, para criollos, etcétera, pero va a generar una brecha o va a generar una desigualdad para, ejemplo, los pueblos indígenas. Entonces acá es importante recalcar el cómo unos se están beneficiando a costa de otros, y en este caso vamos a hablar principalmente de tres instituciones. Como primer punto, vamos a hablar de la encomienda. En este caso, cuando hablamos de la encomienda, en aquel momento pues existían como dos tipos de encomienda. Una era la encomienda primitiva, que ésta se iba a basar en asignar a una comunidad nativa o a un encomendero por sus méritos de conquista o por un servicio a la corona, un, un grupo de personas indígenas, las cuales pues debía proteger y de las cuales debía asegurar su evangelización. Y es importante recordar acá que en aquel momento, la, dentro de la cultura, dentro de los pueblos indígenas, la religión era politeísta. Sin embargo, vienen los españoles y ellos empiezan a meter en la población indígena ya una religión pues mucho más monoteísta. Entonces acá son los encomenderos quienes tienen este papel, quien les dice, a partir de esta evangelización, ustedes van a creer en un solo Dios, y esos su montón de dioses que puedes tener, pues al final se convierten en solo uno. Y a ese Dios es al que ustedes le van a pedir. Eh, y luego, pues esta misma posteriormente fue abolida también por las leyes nuevas y fue sustituida por una nueva encomienda. Y luego vamos a tener entonces esta nueva encomienda. Esta se caracteriza porque va a consistir en percibir los tributos que la audiencia en algún momento tasaba de un grupo indígena. Esta institución pues igual pierde la fuerza, al igual que muchas de estas instituciones, en el siglo XXI, y fue abolida finalmente, perdón, en el siglo XVI, y es abolida finalmente en el siglo XVIII, y esto se da como resultado de la modernización económica que en ese momento pues se está dando, se está viviendo. Además de eso, también tenemos el repartimiento. El repartimiento también es llamado repartimiento de indios. Este alcanza como su máximo desarrollo, su máximo esplendor en Centroamérica,
dado que este es un sistema de producción y también es una autoridad política. Este garantiza de cierta forma sí el trabajo indígena, donde al final es esta población masculina la que es pues forzada a trabajar, ¿no? Y ellos trabajan ya sea en hacienda, en obras públicas y también en minería, etcétera, y todo esto de cierta forma tiene que estar cercada de su jurisdicción y a cambio de este trabajo que ellos ofrecen, a ellos se les da un salario por semana de cada mes y ellos trabajan, ejemplo, un mes y luego de trabajar este mes, ellos regresan al pueblo o al lugar donde residían y ahí continúan con sus propias labores. O bien podían vender su fuerza de trabajo como lo hacían los mestizos y también los españoles pobres, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos se iban a trabajar, luego regresaban y ya cuando regresaban veían con qué nueva forma o método de subsistencia pues iban a vivir. Y por último tenemos los pueblos de indios. Estos son creados en el año de 1543. Estos tenían un decreto de creación de reducciones de pueblos de indios y esta institución se introduce como un elemento de protección para los indígenas que en su momento pues son sometidos a exterminio, a esclavitud, etcétera, pero esta se institucionaliza desde el despojo de las propiedades, desde el racismo, desde la desigualdad social y desde la desigualdad económica. En este caso, entonces, se convierte en un centro de sistema productivo que se encarga en exigir tributos y trabajo forzado asalariado a diversas haciendas españolas. Entonces acá el indio es reducido a su pueblo y este pueblo de cierta forma es gobernado por el ayuntamiento indígena que era electo también por el pueblo, pero al final era ratificado por la audiencia. Entonces era como si yo estoy escogiendo a este señor, pero la audiencia a mí me pueda decir si al final el señor era o no era una persona que merecía estar dentro de ese cargo, ¿no? Finalmente, las leyes de Burgos terminan por reconocer la propiedad indígena individual y es en 1543 cuando fue ratificado y se establece la primera propiedad indígena individual, que esta pues podía ser ya sea hereditaria o comunal, ¿verdad? Entonces acá observamos cómo todas estas formas de explotación y de sometimiento al final terminan abordando y terminan emergiendo, porque sí, son de hace siglos, pero sin embargo muchas de estas se siguen dando, ¿no? O sea, todavía hay gente que va a las comunidades, que trabaja en este momento, no recuerdo bien el nombre, pero trabaja en las fincas haciendo determinados trabajos y luego tiene que regresar a su casa y tiene que ver cómo va a subsistir, de qué otra forma lo va a hacer, si no mal estoy, son llamadas colonias de peones, ¿verdad? Entonces, al final vemos cómo el poder y el espacio son realidades que tienen lugar en la historia y en las formas de dominación y explotación que se han dado y que siguen persistiendo durante la historia, y pues que se dieron principalmente en la época colonial. Entonces, al final es qué nos cuestionamos respecto a la realidad en la que estamos viviendo actualmente, que nos cuestionamos dentro de la legalidad en la que se dieron las diferentes instituciones o en las que se dio este sometimiento, porque si bien se crean leyes de Burgos, las leyes nuevas, etcétera, se siguen manteniendo formas de explotación hacia diferentes comunidades. Entonces, es importante siempre reconocer como el qué nos queda y hacia dónde vamos dentro de esto y qué podemos hacer también desde nuestro rol, no solo como estudiantes o como personas individuales, sino también desde lo colectivo, ¿no? Porque sí, desde lo individual podemos hacer, pero cuando finalmente hacemos algo dentro de dos, tres, cuatro, cinco personas o más, al final también se generan cambios, porque claro, todas estas instituciones en algún momento no se hubieran terminado de cierta forma si no hubiera un grupo de personas que en su momento hubiera hecho diferentes movimientos para que estas pues pudieran extinguirse de cierta forma. Entonces, eso es más que todo y al hablar de sometimiento pues claramente hablamos de esto. Entonces, dudas, comentarios pues ya saben y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.